Bueno, mis físicos, bienvenidos a este video en el que vamos a tratar el tema del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Esto va relacionado con física mecánica. Para aquellos que ya están relacionados con las fórmulas que les escribí aquí en la parte izquierda de la hoja, pues no veo la necesidad de que los apunten. Los que no estén muy relacionados con ellas, es bueno que una vez las apunten porque son las herramientas que nos van a permitir la resolución de los ejercicios que vamos a tratar. Lo primero que deben de saber antes de aplicar las fórmulas es saber cuál es la adecuada. ¿Cómo se sabe eso? Mirando qué datos son los que nos dan, qué variables y qué caso corresponde, si el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Recordemos que una buena elección de una fórmula es prácticamente ya tener más de medio ejercicio hecho. Muchas veces en nuestros exámenes perdemos tiempo muy valioso porque no sabemos escoger qué fórmula aplicar. En este caso, saber escoger cuál es la fórmula es fácil. Lo que debemos tener claro es que para hallar la solución a un ejercicio relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme, se debe saber que son aquellos ejercicios en los que nos dicen que un vehículo o una partícula realiza una trayectoria en línea recta y su velocidad es constante. Solo si es una trayectoria en línea recta. Ahora, para utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, o mejor dicho, las fórmulas, pues simplemente si el ejercicio ya nos dice que es una partícula que realiza un recorrido en línea recta, pero que su aceleración es constante, pues ya sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme no nos va a servir de nada porque ya nos están hablando de una aceleración. Así que bueno, vamos a proceder por el ejercicio más sencillo. Después iremos subiendo obviamente su grado de dificultad. Voy a leer el ejercicio y ustedes deben captar cuáles son los datos que se nos están dando, tenerlos siempre escritos a un lado donde estén haciendo su ejercicio, y también saber qué es lo que realmente nos está pidiendo. También muchas veces perdemos tiempo porque empezamos a descifrar cosas y a hallar cosas que al final no nos van a llevar a la solución del ejercicio. Bueno, mis físicos, el ejercicio dice así: debemos calcular la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 km por hora. Este tren atraviesa un túnel, pasa por un túnel que tiene un largo de 720 metros. Entonces nos dicen si desde que el tren inició el recorrido, o sea, entró por el túnel hasta que salió el último vagón al otro lado del túnel, han pasado 0.75 minutos. Eso es lo que tarda el tren en hacer el recorrido por el túnel. Entonces mire que no nos dicen, no nos nombran aceleración, simplemente nos dicen que es un tren que lleva una trayectoria. Tampoco nos dicen que es que hay tiene un movimiento diferente a una línea recta. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la del movimiento rectilíneo uniforme, pero debemos tener algo en cuenta y que es realmente muy importante: saber trabajar con nuestras unidades
todo debe estar en las mismas unidades. Por ejemplo, si el largo del tren nos lo hubieran dado en kilómetros, pues yo podría trabajar fácilmente con kilómetros y kilómetros por hora en cuanto a velocidades, y el tiempo que recorrió el tren también debería yo pasarlo a horas. Pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar todo en metros y segundos. Entonces procedemos. Esto ya es, digamos, matemática, pero ustedes también ya deben saber hacerlo, y si no, pues aprovechen y recuerden ese tema, que también es muy importante, saber pasar de unas unidades a otras. Vamos a hacer todo de una vez. Vamos a pasar kilómetros, esos 72 kilómetros por hora, nos vamos a pasar a metros por segundo. Entonces tenemos que son 72 kilómetros por hora, y vamos a pasarlos a metros por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar los kilómetros. Entonces decimos que un kilómetro es igual a 1000 metros, y que ahora vamos a eliminar las horas, que una hora es igual a 3600 segundos. Cancelamos las unidades, y si resolvemos esta operación, pues tenemos que esos 72 kilómetros por hora se nos convierten en 20 metros por segundo. ...20 metros por segundo. Ahora bien, el largo del túnel lo podemos dejar en metros, porque vamos a trabajar con metros, y este tiempo del recorrido del tren también lo debemos llevar a segundos. Entonces tenemos que 0.75 minutos por lo mismo, vamos a cancelar minuto, entonces decimos que un minuto es igual a 60 segundos, y resolviendo tenemos que esto equivale a tener 45 segundos. Ahora sí, ya teniendo todos nuestras unidades correctas, nos disponemos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces vamos a dejar el dibujo, que nos va a servir mucho con lo que les voy a aclarar. Para poder tomar un punto de referencia, para poder resolver un ejercicio como eso, debemos saber tomar un punto de referencia como si nosotros fuéramos un observador que estuviera en la escena donde se está planteando el problema. ¿Qué queremos? Queremos saber es la distancia o el largo del tren. Entonces primero que todo vamos a hacerlo como si nosotros estuviéramos ubicados al final de todo el recorrido, ¿sí? O sea, con nuestro tren saliendo del túnel, y también lo vamos a hacer de este punto de referencia como si el tren nos estuviera dejando, o sea, nosotros en la cola del tren
y no la cabeza del tren, para que vean que debe dar lo mismo. Simplemente es importante saber que si yo me ubico en cierta parte estratégica, obviamente me van a cambiar los datos a la hora de utilizar la fórmula. Entonces, la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme nos dice que posición es igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces, si nos ubicamos acá, prácticamente a nosotros nos interesa todo lo que acontece hacia allá, porque está tanto el tren como el largo del túnel. Entonces digamos que ese sería nuestro punto cero, porque no tenemos nada hacia nuestro lado izquierdo, todo acontece a nuestra mano derecha o desde el punto que ustedes lo quieran ver. Pero nosotros no estamos en la mitad de dos escenas, sino que estamos al inicio o al final, como lo quieran ver también. Estamos acá ubicados. Entonces ese sería nuestro punto cero. Entonces tenemos que posición va a ser igual a, como este punto es cero, yo lo tomo como cero, aquí no va nada, entonces nos quedaría cero más la velocidad, que ya dijimos que eran 20 metros por segundo, y el tiempo que son 45 segundos. Listo. Obviamente resolviendo eso no es que nos vaya a dar la posición. Nosotros debemos saber que esta posición X incluye también tanto el largo de este túnel como esta L, que para mí es desconocida, que es lo que yo en realidad debo descubrir, la longitud del tren. ¿Sí lo ven? Esta X, que es donde yo estoy, me incluye los 720 metros más el largo del tren. Entonces aquí ponemos que X es igual a L más 720 metros, va a ser igual, si resolvemos velocidad por tiempo, nos va a dar 20 por 45 es 900, y se van a cancelar los segundos con los segundos, entonces nos va a dar 900 metros. Ahora bien, ¿qué nos queda ya para saber cuál es el largo del tren? Simplemente despejamos la L y nos queda que el largo del tren es igual a 900 metros menos, pasa al otro lado, negativo el 720, y nos queda que el largo es igual a 180 metros. Ese es el largo de nuestro tren, tomado desde ese punto de referencia. Como les dije, lo vamos a hacer desde el otro punto de referencia. Entonces tenemos segundo punto de referencia. Ahora, si nos ubicamos en este punto, ya nuestro punto inicial no va a ser cero, porque ya si nosotros estamos en medio de dos datos que tenemos, uno que ya tenemos y otro que es el que queremos averiguar. Entonces la fórmula, volvemos a escribir la fórmula inicial, posición inicial más velocidad por tiempo. Esa posición inicial ya obviamente no va a ser 0, sino que
nosotros estamos en nuestro punto, nosotros somos el cero de todo el gráfico. Entonces lo que tenemos a nuestro lado izquierdo sería como el negativo, es como estar ubicados en un plano cartesiano. Estamos en el eje de las X y ¿qué es lo negativo? Nuestra longitud del tren. Entonces está negativo más los 720 metros. Pero todo esto es una multiplicación, esto no es una suma. Más la velocidad por tiempo, ya sabemos que es 20 metros por segundo por 45 segundos. Resolviendo tenemos que nos queda menos L menos 720 metros más 900 metros y esta posición X, que es el dato que debemos que nos piden hallar. Como nosotros estamos ubicados en este punto, nosotros decimos que nosotros estamos en la posición 0, nosotros somos el 0, entonces esto realmente es un 0. Entonces nos queda 0 es igual a menos L más 180 metros y nuestra L debe ser positiva. La pasamos al otro lado y nos queda que L es igual a 180 metros. Lo que hay que tener claro acá es lo que les dije yo, un punto de referencia. Nosotros somos los observadores de la escena y depende de donde elijamos tomar el punto de referencia, debemos saber ubicar los datos dentro de la fórmula. En el primer caso, como estamos ubicados aquí al final, entonces nuestra posición X va a ser el resultado de todos los datos que hallemos acá. Mientras que en nuestro segundo caso, como estamos ubicados aquí a la salida del túnel, tenemos por delante de nosotros todo el largo del tren y al otro lado tenemos todo el largo del túnel. Entonces nosotros somos un punto cero, que es donde estamos nosotros ubicados, y lado izquierdo todo negativo, tenemos nuestra longitud del tren, y el lado derecho tenemos el largo del túnel. Bueno, mis físicos, es nuestro primer ejercicio. Cualquier duda obviamente pueden comentarla. Vamos a empezar con nuestro segundo video y espero que repasen muy bien este antes de encarar los otros, porque ya nosotros empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado y allí sí hay que saber utilizar muy bien todos los datos que se nos dan para poder resolver los ejercicios. Muchas gracias.